Hoy, 4 de julio de 2025, está cumpliendo años la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente, que se conformó en esa época producto de una votación para precisamente modificar y reformar la Constitución Política que regía para ese momento, que era la del 86, y que también fue producto de un movimiento estudiantil llamado Séptima Papeleta. Después de unos debates políticos y jurídicos de ese momento, hubo una intención, una conciliación de las fuerzas políticas de ese momento para incorporar esa papeleta en las elecciones legislativas que se realizaron para esa época, y producto de ella pues nació en ese momento la intención de reformar la Constitución, que termina con la promulgación de una nueva Constitución, la de 1991, que es la que hoy rige para la fecha y que, como les digo, está de cumpleaños. Hola a todos, saludos amigos y colegas. En el video de hoy vamos a hablar de la Constitución Política del 91 y de la Asamblea Nacional Constituyente, o mejor dicho, de la intención que tiene el gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Tengamos unos pequeños antecedentes, y es que todo nace en estos momentos de un debate jurídico político que se viene presentando en las ramas del poder público, especialmente del Ejecutivo y del Legislativo, frente a lo que en algún momento denominó el gobierno nacional del bloqueo institucional y de la incapacidad de las instituciones jurídicas de Colombia de verdaderamente hacer o de cumplir los mandatos contenidos en la Constitución de 1991, y por ello considera el gobierno necesita modificar la Constitución. Esto tiene también como antecedente lo que se le llamó el decretazo, que fue el decreto por medio del cual el gobierno intentó convocar una consulta pública ante una negativa o concepto negativo expedido por parte del Senado, aunque el gobierno indica, y cuando aplicó la excepción de constitucionalidad, pues dijo que verdaderamente el Senado no había cumplido con sus funciones constitucionales frente al pronunciamiento que debía realizar de la consulta, la convocatoria que pretendía el gobierno para consultarle a la ciudadanía sobre los temas que venían siendo ya tratados e incluso habían sido negados por parte del Congreso de la República en la reforma laboral. Bueno, después de todas esas, digamos que antecedentes, el gobierno intentó decir que lo quería hacer primero por una iniciativa popular, es decir, mediante la inscripción del comité de esa iniciativa para que se registraran todas las personas y de allí llegar con ese proyecto de ley al Congreso. Hoy el debate ha sido un poco distinto porque todos supimos que, se suspendió el decretazo, posteriormente el Congreso adoptó la reforma, concilió una reforma laboral, el gobierno nacional derogó su decreto, y lo que dijo fue, después de hacer un análisis ellos, de que efectivamente ellos tienen o que siguen teniendo la intención de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar y modernizar y tratar de aplicar esos contenidos programáticos que a juicio del gobierno no se logran materializar tanto por bloqueos institucionales como dificultades republicanas, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno nacional, que ha cambiado la intención de ya no hacerlo de iniciativa popular, sino más bien de iniciativa de gobierno? Pues tiene que solicitarle al Congreso de la República y pedirle, o mejor dicho, presentar la intención de la Asamblea para que el gobierno debata primero si sí o si no expide la ley que convoca a la ciudadanía en un ejercicio electoral, para que la ciudadanía determine primero si o no quiere convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, y eso es lo más importante. Es decir, antes de que haya convocatoria, mejor dicho, antes de que haya Asamblea Nacional Constituyente, tienen que pasar varias cosas, y tratemos de resumirlas en las más importantes. La primera es que tiene que haber una ley que aprueba el Congreso, en donde aprueba convocar a la ciudadanía para que se pronuncie sobre eso. Primero, entonces, luego de eso, en un plazo que sería de 2 a 6 meses, tendría que convocar a esas elecciones o a ese ejercicio electoral y que la ciudadanía, en una primera pregunta de sí o no,
determinar si quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Luego de esa pregunta irían unas sobre los temas que incorporaría la Asamblea Nacional Constituyente, el periodo por el que va a funcionar, el sistema de elección y sus integrantes. Pero verdaderamente eso es accesorio, porque lo que primero tiene que aprobarse es el sí o el no de la intención de convocar a esa Asamblea Nacional Constituyente, que creo yo, además, es lo más complicado desde el punto de vista político, porque tiene que tener una aprobación siquiera de la 1/3 parte del censo electoral. Entonces, bueno, después de eso, digamos que ganara ese sí. Posteriormente, entonces, tendría que llamarse nuevamente, de conformidad del sistema de elección, a conformarse la Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser del producto de una votación o puede ser del producto también de las fuerzas políticas que conforman el Congreso, y de allí, ahí sí, se suspende la competencia del Congreso para modificar la Constitución. Eso es muy importante, y posteriormente pues entregar el resultado de la misma, que sería la reforma de la Constitución. Entonces, como vemos, pues es un ejercicio político y jurídico bastante complejo, que, como les dije, tiene como primera dificultad, por lo menos para el gobierno, no quiero hablar de temas políticos, pero pues sí es una dificultad política, porque lo primero que tiene que aprobarse es esa ley, que pues digamos sabemos todas las complejidades de la relación Congreso ejecutivo que viene sufriendo este país. Posteriormente, ahí sí, el ejercicio de la ciudadanía en legitimar si quieren convocar a esa Asamblea Nacional Constituyente, que, como les dije, va con una votación de sí y no. Luego de allí sí los temas a tratar, o el régimen de funcionamiento el régimen de funcionamiento de esa Asamblea Nacional Constituyente, que viene siendo ya un poco más accesorio, aunque sería ya lo más importante frente a la reforma constitucional. Pero antes de eso, creo que en este video lo que queríamos profundizar es en los pasos constitucionales y jurídicos que se deben agotar para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo, como abogado, hoy 4 de julio, pues tenía que hacer este video, conmemorar la expedición de la Constitución Política de 1991, y hoy, que es viernes, les deseo un feliz fin de semana.